Hola, buenas tardes a todos, buenos días, donde me vayan a ver más tarde. Nuevamente Paloma Monzón saludándoles. Y bueno, pues este es el primer video de la serie que deseo realizar. Espero ser breve, espero ser concisa. Este primer video versa acerca de la historia de cómo surgió este proyecto. Me parece que lo más importante de hablar de la historia de este proyecto es para aquellos artistas escénicos o artistas en general que deseen hacer un proyecto que de base sea dual, que sea teórico-práctico. Y pues bueno, la fenomenología de la danza, esa es una de sus bases o de su naturaleza. Y bueno, es un video acerca de la historia de cómo se desarrolló o cómo se fue formando este proyecto. Me parece importante mencionar que no es solamente como la autobiografía de cómo me fue sucediendo esta experiencia, sino habla de la experiencia en sí misma, ¿no? Entonces, más que hablar como de mí, me gustaría hablar del proyecto. Sin embargo, tengo que hacer referencia a mí, pues porque digamos que yo he sido el conducto o ahora sí que el catalizador de que este proyecto se esté realizando de la manera en que, pues sí, de la forma en que se está desarrollando, ¿no? Hasta el día de hoy. Y bueno, pues básicamente de eso va a tratar este primer video. Para aquellos interesados, también lo voy a descargar en YouTube. En su momento lo voy a tener ahí colgado para aquellas personas que les pueda parecer interesante. Bueno, pues siempre van a poder acceder al video. También me parece importante hacerlo a través de live para que yo pueda alcanzar también la mayoría de espectadores interesados, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo, voy a hablar acerca de cómo surgió este proyecto Fenomenología de la Danza. Bueno, inicialmente yo estudié psicología y bueno, pues no era lo que yo esperaba en su momento. Yo quería irme hacia el área clínica y posteriormente supe que había filosofía en el estado de Guanajuato. Fue de esa manera en que yo apliqué a la Universidad de Guanajuato y pues me convertí en estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guanajuato. Al mismo tiempo yo tenía la inquietud de seguir practicando danza y pues nada, estaba realizando las dos actividades. Fueron pues algunos años de formación. Yo creía que la psicología iba a estar como súper relegada de mi proyecto, que ya posteriormente les contaré que pues es una parte también muy importante de fenomenología de la danza, ¿no? Entonces, al mismo tiempo de estudiar filosofía, asistí a los talleres de la universidad, donde pues prácticamente conozco una de mis maestras más importantes, pues sí que me formó como ejecutante, como maestra y como coreógrafa. Y yo tenía un poco esa división o esa dicotomía en mi mente y en mi práctica de, bueno, voy a la facultad de filosofía, pero hago danza, pero no lo sentía unificado. Yo busqué durante toda la carrera, durante la licenciatura, que las dos cosas pudieran confluir, pero era muy difícil. Era como, bueno, tengo que saber distinguir entre lo que es filosofía y lo que es danza, porque obviamente se me exigían en la facultad pues escribir, realizar ensayos, dar pues sí, ahora sí que una opinión crítica acerca de lo que nos dejaban estudiar. Y bueno, obviamente estoy hablando de una tradición occidental en la formación filosófica, y por otra parte estaba estudiando danza contemporánea, no como una licenciatura, pero sí le dedicaba pues casi el mismo número de horas a la danza como a la filosofía, ¿no? Danza contemporánea fue mi primer acercamiento y también el que me expandió pues mi espectro de inquietudes, de conocimiento. Entonces yo me sentía en esa disyuntiva, me topé con
como con la primer no problemática, pero sí, pues sí como un poco dificultad, ¿no? La dificultad de, a ver, si eres bailarina, si pretendes dedicarte a la danza, no pienses tanto, ¿no? No pienses tanto lo que haces, no pienses tanto el lenguaje dancístico. Y cuando iba a la facultad era como, bueno, aquí la racionalidad es lo que impera, aquí es, vaya, es teoría crítica, es ponerte a estudiar, es generar ensayos, y ahora sí que era otra forma de ensayar, ¿no? Distinta al de la danza. Entonces, pues yo sentía al principio, bueno, más bien durante toda la carrera, esa dualidad, esa dicotomía del pensamiento y del movimiento. La sentía muy clara y muy naturalmente porque era lo que yo me dedicaba. O sea, yo estaba vertida hacia estudiar filosofía y hacer danza. En verdad no me quedaba tiempo para más. Entonces, pues lo sentía muy cotidianamente, muy, pues sí, como muy claro en la cotidianidad de esa dicotomía que me enfrentaba en la academia. Hablo de la academia, pues, universitaria, ¿no? Y fue como yo decidí buscar una salida, una vía, algo que realmente me funcionara, porque yo estaba deseosa de continuar con un proyecto que fuese filosófico, porque en realidad la filosofía pues sí expandió mi horizonte de comprensión. Y por otra parte, yo no quería dejar de entrenarme, yo no quería dejar de aprender el movimiento, yo no quería dejar de crear coreografías y en su momento también de acercar a nuevos bailarines o nuevas personas interesadas en la danza contemporánea, ¿no? Porque también tuve la fortuna de ser maestra, ¿no? En danza contemporánea. Entonces, fue cuando yo empecé a decidir que los textos que leía tuvieran algún sentido. Para empezar, yo decía, bueno, ensayar cuando yo escribo, pues es una forma de ensayar, y ensayar cuando bailo, pues es otra forma de ensayar, ¿no? Entonces, pues son ensayos las dos formas. Perdón, son dos lenguajes que son distintos, pero ¿por qué no decirlo que podrían confluir en una misma creación o en una misma práctica? Para llegar a eso tuve que toparme conmigo misma también, más que las dificultades externas, de decidir qué era danza y qué es filosofía. Que eso sí me parece muy importante mencionarlo, porque a veces, no quiero hablar como acerca de la experiencia de los otros, pero desde mi experiencia había bastante confusión en ese punto. En el punto de decir, yo quiero hacer un ensayo acerca de danza y trabajar un texto de filosofía del siglo XIX, y honestamente a veces el lenguaje yo lo acomodaba para que entrara en el lenguaje escénico, y pues eso terminaba siendo pues bastante inconsistente y muchas de las veces un desastre. Entonces, lo que yo tuve que tener muy en claro, y que mis maestros de filosofía se encargaron de hacerme dar cuenta, es que el lenguaje filosófico es uno y el dancístico tendría que ser otro, y justo el reto y la investigación es encontrar en qué punto pueden confluir y de qué forma lo vamos a hacer. Es decir, si se va a hacer en forma de ensayo escrito, si se va a hacer en forma coreográfica, si se va a hacer en forma docente o en forma de investigación. O bueno, todas las formas que también nos podemos imaginar, en video, danza, en el proyecto que uno decidiera o que yo decidiera tener. Sin embargo, también, pues en filosofía me pedían, y hasta la fecha, la única forma de titulación es por tesis, ¿no? Y tiene que ser una tesis sustentable. El examen recepcional es justo, pues sí, defender esta hipótesis que uno tiene, y no hay más. Entonces, pues sí, era como la tarea tiene que ser hacer las dos cosas, y hacerlas respetando el lenguaje de cada una y encontrando el punto, el quiasma o el punto de reunión
de ambos lenguajes. Y esa es el reto que todavía sigo buscando, ¿no? Pues bueno, ese es como un poco el recorrido histórico de la formación, de cómo fue surgiendo Fenomenología de la Danza. Para ese entonces, pues no había alguien que trabajara propiamente Fenomenología de la Danza, hasta que di con un intersemestral en la FES Acatlán UNAM, donde me topo con un doctor que justo el tema de ese intersemestral era Fenomenología de la Danza. Y bueno, pues viajo a la Ciudad de México para nutrirme de esa información. Para mí era como maravilloso encontrar que había un seminario que tuviera ese título. Aprendí muchísimo de ese seminario, fue un seminario corto, si no mal recuerdo, una semana. Y bueno, ahí me topé también con que, pues claro, la cátedra filosófica era muy, muy interesante, sin embargo, no eran bailarines hablando desde la danza y la filosofía, eran nuevamente catedráticos filosóficos, lo cual no decanta nada de la calidad de lo que se pudiera obtener de fenomenología de la danza, al contrario, digamos que es un punto de vista bastante formal. Sin embargo, yo seguía buscando esa inquietud de, bueno, pero es que yo quiero hablar desde el cuerpo. Ese seminario en particular se trató sobre Edmund Husserl, quien, bueno, difiere bastante o más bien, el teórico que yo tomé para hacer mi tesis es Merleau-Ponty, quien hace una diferenciación bastante clara a partir del padre de la fenomenología, que es Husserl. Hace esta diferenciación y su mirada o el giro que le da fenomenológico es sobre el cuerpo. Sí, entonces Merleau-Ponty le apuesta a una fenomenología del cuerpo y yo seguía buscando esa fenomenología del cuerpo, más que pensar desde la danza como el espectador, o la danza como la crítica creativa, o inclusive pues sí, el estudio cronológico o histórico o historiográfico de la danza, ¿no? Entonces, bueno, me sirvió muchísimo para acercarme a gente que tuviera estos mismos intereses y para pues recordar que Edmund Husserl es como el padre de la fenomenología y que es muy importante y que era muy importante para la tesis, pues sí, precisamente no perder de vista ese punto, ¿no? Y bueno, también más adelante voy a generar un video ya un poquito más teórico, que creo que esa va a ser la carnita más interesante que me parece que es la carne más interesante de fenomenología de la danza, pero bueno, ahorita es como un recorrido y no voy a profundizar más sobre la diferenciación entre Edmund Husserl y Merleau-Ponty. Bueno, ahorita resuelvo las preguntas. Juana, un saludo, ahorita te la resuelvo con mucho gusto. Y bueno, voy a continuar con la relatoría. Entonces, yo continué bailando, yo continué buscando la manera también en la danza cómo lo llego a hacer, y la verdad es que el problema aquí fue que yo buscaba generar coreografías desde las lecturas que tenía en la universidad y eso era como muy difícil porque pues claro, la filosofía es racional, bueno, la occidental, y pues no podía como llevar los conceptos tal cual al movimiento. Entonces empecé a trabajar más desde la teoría crítica, un poquito así como a dar mi punto de vista sobre situaciones sociales, y fue una manera en que me pude introducir. Bueno, creo que sí voy a responderle a Juan. A ver, me estás preguntando, ¿tú puedes ser directora o si no de titulación para ver si meto un proyecto multidisciplinario? Sí, Juana, si gustas podemos platicar eso. Yo puedo apoyarte si eres de artes visuales, porque pues tengo un nombramiento de profesora, y con mucho gusto lo platicamos si quieres por inbox, y en lo que te pueda ayudar, yo encantada. Entonces, bueno, perdón, paréntesis, retomando. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues empecé como a hablar un poco de teoría crítica o de inquietudes que yo tenía, ¿no? En mis coreografías, pero la cuestión dancística sí empezó a crecer a nivel docente, empezó a crecer de una forma filosófica. Eso sí,
tengo que atribuírselo a la maestra que me estaba dando danza y a los profesores que me estaban dando filosofía dentro de la facultad y fuera de la universidad, ¿no? Porque yo empecé también a buscar en los dos ámbitos, capacitarme, encontrar distintas formas de bailar y distintas formas de pensamiento. Entonces, pues fue un proceso bastante largo después de terminar como los estudios formales de la licenciatura, pues para comenzar justo a realizar una tesis. Fue un proceso, digamos, yo podría decir que sí fue un parto doloroso porque pues fueron 4 años de proceso para terminar esa tesis. Honestamente empecé con un asesor de tesis y terminé con otro porque yo seguía bailando. Entonces nuevamente me topaba con esa dicotomía de es que si la danza me ocupa tanto tiempo y yo tengo que dedicarle tanto a estar escribiendo una tesis, empecé a tener pues otra vez esa disyuntiva, esa dicotomía que finalmente pues era cuestión de organizar cómo se organiza el cuerpo en el movimiento, organizar cómo se organiza uno al escribir, porque escribir es un ejercicio también que se desarrolla conforme, pues sí, hay que practicarlo, y pues nada, resulta que pues afortunadamente después de 4 años de redacción, de esa asesora maravillosa que tuve, la verdad la persona más indicada, que me dijo, ella fue quien me acercó y me dijo, Merleau-Ponty es con quien tú deberías de trabajar. Me acercó textos de toda índole, de la fenomenología, y pues tuve que también sacrificar un poco el tema de movilidad, y no de movimiento corporal, sino de movilidad, pues sí, de localidad, ¿no? Entonces, pues fue una manera en que yo pude por fin terminar una tesis de 4 años en proceso, que ya era como más que necesario terminarla. Creo que uno de mis dificultades o mis errores, si les puedo llamar de esa manera, que bueno, ya son áreas de oportunidades ahora, ¿verdad? Ya no son errores. Fue que yo no tenía justo esa disciplina de decirme, ¿sabes qué, Paloma? En este momento vas a sentarte a escribir y vas a dividir esta cuestión de esto de la redacción. Esta es la parte teórica de tu proyecto y le vas a dar tanto tiempo o tal cosa a la danza. Yo pienso que más que una mala decisión o mala organización de mi parte, fue que realmente quien practica danza lo sabe. La danza es avasalladora y tú sientes, es que la danza te cobra si no la practicas, es que hay que estar capacitados, es que hay que conocer a los mejores maestros, hay que asistir a todos los talleres posibles, que la verdad es que yo sí llegué como a engolosinarme con querer conocerlos a todos, ¿no? Y poder tomar todos los talleres, porque además tenía el apoyo de muchas personas para que yo pudiera tomar esos talleres, ¿no? Dentro de la ciudad de Guanajuato, así como fuera de Guanajuato. Entonces, no, pues para mí era como oportunidades y oportunidades, pero eso también pues ralentizaba bastante mi redacción, porque escribir no es fácil, al igual de que no es fácil bailar, ¿no? Entonces, bueno, finalmente se logró una tesis que se llama La experiencia corporal del bailarín desde la fenomenología de Maurice Merleau-Ponty. Y bueno, pues sí, es una tesis sobre la experiencia del cuerpo en la danza. Quien desea verla, pues la puede descargar en mi página web, que es www.palomamonzon.net, y ahí pueden encontrar la tesis y también varios de mis trabajos, como en videos y también en ensayos, y pues también a lo que me dedico, que es al trabajo del cuerpo en artes visuales, que es pues en especial figura humana en dibujo. Entonces, bueno, pues
Justo creo que uno de los retos mayores de este proyecto durante la formación de este proyecto ha sido el diluir esas dicotomías, el desvanecer esas divisiones tanto de pensamiento como de acción. Es decir, inicialmente que el cuerpo y la mente no están divididos, ¿sí? Que posteriormente, cuando ya abre un poco más de la teoría de lo que fue esta tesis y de lo que va a fenomenología de la danza, voy a ahondar mucho más, pero creo que sí es importante mencionar que mi mayor enfrentamiento, y creo que hasta el día de hoy como persona, ha sido dejar de dividir lo bueno de lo malo, lo femenino de lo masculino, el cuerpo de la mente, y así me puedo ir al infinito, ¿no? Entonces, inicialmente creo que la primer dicotomía que yo tuve que enfrentarme como bailarina y como licenciada en filosofía fue el poder unificar en un solo proyecto, en un solo verbo, en una sola acción, justo el cuerpo y la mente. Entonces, creo que ese ha sido el mayor reto en este proceso de poder describir cuál sería la relación cuerpo-mente en la danza, cómo realmente puede ser una fenomenología del cuerpo. Porque claro, ya hay mucha gente que dice, bueno, es que danza es hacer filosofía corporal, ¿no? Sin embargo, realmente cómo poder articular que realmente es así y por qué lo es así, es uno de los retos más importantes que he tenido, o bueno, que el investigador o como yo investigadora he podido pues enfrentarme. Y bueno, posteriormente también encontrar esas relaciones espaciotemporales, el poder crear una opinión desde la danza o desde la redacción, y pues siempre tomando en cuenta que son dos ámbitos distintos, pero pueden formar parte de una misma situación, ¿no? Para mí la fenomenología es ahora sí que, pues sí, como se sabe, no es un método como tal, sino es una forma de hacer filosofía, es un punto de vista, es una opinión, es una perspectiva, es una descripción de las cosas, es un retorno a las cosas mismas. Y bueno, pues el retorno que fenomenología de la danza, o yo también no puedo deslindarme de esa experiencia, ha sido el retornar hacia el cuerpo, y que del cuerpo surgen las ideas y surge la redacción y surge el movimiento y surge la creación, ¿no? Entonces, pues esto es como un breve recorrido. Cabe mencionar también que yo no sabía que haber estudiado psicología me iba a funcionar para hacer una fenomenología de la danza, y creo que es importante mencionarlo porque a veces pues se entiende que la fenomenología pues tiene toda su línea antipsicologista. Sin embargo, me parece que poder entender los procesos psicomotores y pues de psicofisiología, un poco de neuroanatomía, me ha ayudado también a tener esa fascinación acerca de cómo realmente el cuerpo asimila el conocimiento, y cómo el cuerpo en sí mismo es conocimiento que también es emanado, ¿no? Entonces, pues sí, empezar a diluir esas dicotomías ha sido uno de los retos más fuertes, tanto en el lenguaje como en la práctica de la danza, como a nivel redacción, ¿no? El empezar a redactar cuerpo y mente, desde ahí ya estoy haciendo una diferenciación, digamos, pues sí, diferenciación la existe, ¿no? Pero una división de que son dos cosas distintas y no necesariamente parte de una misma experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que pues es importante hacer mención de esto. Y pues creo que hasta aquí mi reporte, no es cierto. Hasta aquí pues lo que yo quisiera compartirles acerca de cómo ha sido este recorrido. He tratado de ser lo más breve posible, ya que ya me he extendido bastante. Sin embargo, pues esto es como un vestigio un poco de cómo se va a ir desarrollando este proyecto
fenomenología de la danza, que honestamente ha sido es una gran idea que me han otorgado maestros, digamos, ha sido idea de algunos maestros que me han sugerido, vaya, es que aviéntate, haz una fenomenología de la danza, practicas danza, tienes la formación, puedes hacerlo. Y pues creo que ha sido un lanzarme un poco al vacío y creer que esto es posible. En el siguiente video yo les voy a mencionar un poco acerca de cuál ha sido ahora sí que la curaduría de este proyecto, por qué fenomenología de la danza no pretende irse hacia el virtuosismo, hacia los cuerpos, digamos que son reconocidos como los cuerpos bailarines, ¿no? Los cuerpos de la danza. Así como, ¿por qué en el grupo de fenomenología no tengo bailarines de ballet haciendo piruetes o saltos maravillosos? Sin demeritar tampoco ese trabajo, que el virtuosismo es toda una experiencia estética en sí misma, bastante difícil de lograr y también bastante deliciosa de apreciar. Sin embargo, vaya, hacia dónde va esta fenomenología, creo que parte más hacia una vitalidad, una cotidianidad del movimiento y pues hacia una experiencia así más vital, ¿no? Más allá del énfasis que se puede encontrar como lo que es reconocido como danza, ¿no? Entonces, digamos, pues coloquialmente hablando. Bueno, pues creo que hasta aquí, nuevamente me despido, hasta aquí llego. Muchas gracias por aquellos que me han escuchado. Voy a procurar subir este video lo más pronto que pueda. Espero no haber enredado mucho. Honestamente, es simplemente un inicio de cómo va el proyecto. Para aquellos que les ha interesado entrarle a un proyecto teórico práctico, lo que sí les puedo decir es que es posible. Sí es posible hacerlo, sí es un trabajo bastante de dos chambas, porque pues son dos ámbitos distintos, y sobre todo de reconocer cuál es la importancia de uno y la naturaleza de uno y de otro, porque si queremos encajar conocimiento de uno a otro y forzarlo a que entre como en un lenguaje que no es el lenguaje natural de esa disciplina, pues sí, pues luego sucede pues ejercicios no tan afortunados, ¿no? Por decirles de alguna forma. Que bueno, aquí yo me atrevo a decir que honestamente el proyecto que me he atrevido a realizar, pues desde mi punto de vista me siento muy satisfecha y sé que podría mejorar todavía mucho más. Gracias a todos ustedes, a todas sus aportaciones y a pues los maestros que seguiré encontrándome en el camino para seguir aprendiendo y seguir diluyendo esa división cuerpo-mente. Bueno, pues hasta aquí todo. Muchas gracias. Les deseo una excelente tarde, noche, que pues se encuentren bien, que sigamos pensando en esa no división cuerpo-mente, que nuestros pensamientos son nuestra realidad, que también como lo escuché también de algunos yoguistas, ¿no? Cómo respiramos es nuestra forma de vivir, o sea, ambas partes están constantemente comprometidas y pues creo que ahora es momento de cuidar mucho qué es lo que consumimos a nivel mental y también darnos la oportunidad de movernos tal vez de formas distintas. Muchas gracias, un beso nuevamente, un abrazo y pues nos vemos la próxima. Bye.